Hola a todos, me da mucho gusto verlos, gracias por venir otra vez a esta sesión. En la primera conferencia traté de defender la autoridad de la Escritura, ya que Cristo autorizó el Antiguo Testamento y dispuso el Nuevo Testamento. En la segunda conferencia describí la naturaleza de la Biblia y dije que tenía una doble autoría. Es la palabra de Dios a través de la palabra de los humanos. En la tercera conferencia, que es la de hoy, voy a hablar de la interpretación de la Escritura. Hay muchas personas que dicen, y de hecho me lo han dicho de vez en cuando a mí, que uno puede enseñar o hacer que la Biblia enseñe lo que uno desee. Cuando ellos dicen eso delante de mí, para sorpresa de ellos, yo estoy de acuerdo con ellos. Yo digo, es verdad, tienen razón, se puede hacer que la Biblia enseñe lo que uno quiera, siempre y cuando uno no tenga escrúpulos para nada. Pero si se es escrupuloso en la utilización de los principios de la interpretación bíblica, se darán cuenta de que uno no controla la Escritura, sino ella a uno. Entonces, en esta noche les traigo 3 principios básicos que son tan sencillos como magníficos de captar. No son arbitrarios. Surgen, lógicamente, del tipo de libro que es la Biblia y del tipo de Dios que la Biblia describe o declara ella que es. Entonces, los 3 principios dependen de la afirmación cristiana básica de que Dios ha hablado. Los ídolos, como están muertos, no hablan. Pero el Dios vivo y verdadero ha hablado. Aquí están los 3 principios. Ustedes los tienen ahí en su resumen. 1. Dios habló para ser entendido. Esto es lo que yo llamo el principio de la simplicidad. 2. Dios habló en contextos precisos y particulares. Yo lo llamo el principio de la historia. Y en tercer lugar, Dios habló sin contradecirse a sí mismo. A esto llamo yo el principio de la armonía. Y espero que logremos recordar estos 3 principios y utilizarlos en nuestro estudio bíblico y en nuestra lectura bíblica. En primer lugar, Dios habló para ser entendido. Sin lugar a dudas, este es un principio bastante elemental, pero a la vez considero yo que es también muy importante, porque el Dios en el que creemos es luz, y en Él no hay jamás tinieblas. En otras palabras, Él se deleita en revelarse a sí mismo. Él no se esconde en las sombras. Él es luz, y en Él jamás hay tinieblas. Entonces podemos decir que la naturaleza de Dios es revelarse a sí mismo, como la naturaleza de la luz es brillar. La luz brilla, Dios habla. Y Él no solo es comunicativo por naturaleza, sino que se comunica a través del lenguaje. Sé que estamos de acuerdo cuando digo que el propósito del lenguaje humano es la comunicación inteligible. Hablamos cuando tenemos algo que decir y queremos comunicarlo. Por supuesto, yo sé que algunas personas son habladoras compulsivas y que siguen hablando mucho después de que han dicho lo que quieren decir, pero yo creo que es la minoría. La mayoría de nosotros hablamos cuando tenemos algo que decir y algo que comunicar. Por eso dice la Biblia, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esta convicción fundamental de que Dios habló para ser entendido. Y esto es algo indispensable cuando usted y yo nos acercamos a la Escritura para leerla y estudiarla. La Biblia no está perdida en la niebla, en miasma o en bruma. La Biblia no es un libro de adivinanzas y acertijos. La intención de Dios es iluminarnos y no confundirnos. Y tenemos que tener esa confianza.
cuando nos acercamos a la Escritura. Esto es lo que los reformadores del siglo XVI querían decir cuando hablaron de la perspicuidad en la Escritura. Fue la palabra que utilizaron para hablar de la transparencia de la Escritura. Perspic es a través, ver a través o transparente. La Escritura tiene una cualidad luminosa. Es verdad que no todo lo que está en la Biblia es fácil de entender. Después de todo, si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro escribió en su segunda carta que para él algunas cosas que aparecían en las cartas de Pablo eran difíciles de entender. Y si un apóstol no podía siempre entender a otro apóstol, entonces no sería muy humilde decir que nosotros sí podemos entender todo. Pero lo que los reformadores querían decir con la perspicuidad de la Escritura es que el mensaje central de la Escritura es plano, es decir, la salvación solo por gracia, a través de la sola fe, solamente en Cristo. El camino de la salvación es bastante claro, incluso para que la persona menos educada, aún el niño más pequeño, lo entienda. Entonces, nuestro primer principio es el principio de la simplicidad. Y al leer buscamos el significado llano, natural y obvio del texto en cuestión. Los reformadores alguna vez llamaron a esto el significado literal, pero a lo que ellos se referían era al sentido literal en oposición al alegórico, no al sentido literal en oposición al sentido figurado. Voy a leer una cita de Lutero, el primer gran reformador del siglo XVI. Él escribió: debemos apegarnos solo al significado simple y natural de las palabras, que dan las reglas de la gramática y los hábitos del lenguaje que Dios ha creado entre los hombres. Pero después de haber dicho eso, hay algo muy importante que aclarar, y es que el sentido natural del texto que buscamos no siempre es literal. Algunas veces, muchas veces de hecho, es figurado. Y el sentido común y el contexto con frecuencia nos van a guiar. En sus resúmenes pueden ver que puse 5 ejemplos diferentes. El primero es la utilización que el mismo Jesús hizo de las imágenes vívidas. Jesús reprendió a sus contemporáneos por el literalismo bíblico excesivo. No sé si ustedes ya habían pensado en esto. Tomemos, por ejemplo, uno de los primeros capítulos del Evangelio de Juan. En Juan 3 quedó registrada la entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo. Él le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: ¿Qué quieres decir con nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre para nacer? Y él le dijo: en efecto, no interpretes la Biblia de manera tan literal. No estoy hablando de un segundo nacimiento físico literal, sino de un nacimiento espiritual. En el siguiente capítulo, en el Evangelio de Juan capítulo 4, Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana, si lo recuerdan, al lado de un pozo. Y él le dijo: si supieras quién es el que te habla, tú le habrías pedido y él te habría dado agua de vida. Y ella dice: pero si no tienes un balde, y el pozo es profundo. Y él dijo: en efecto, no interpretes la Biblia de manera tan literal, no hablo de agua del pozo de Jacob, estoy hablando de la vida eterna. También podemos ir al Evangelio de Juan capítulo 6, donde dice: a menos que coman de mi carne y beban de mi sangre, no tendrán vida. Y ellos dijeron: ¿cómo este hombre nos puede dar de su carne para que la comamos? Entonces tenemos que darnos cuenta de que en algunos lugares el autor utiliza imágenes muy vívidas y la idea no es tomarlas tan literalmente. El segundo ejemplo es lo que llamamos expresiones antropomórficas. Antropos es hombre y morfi es forma. Y una expresión antropomórfica es la que habla de Dios como si Él fuera un ser humano. Y entonces los autores bíblicos hacen referencias a los oídos de Dios, a sus ojos, a su boca, a su aliento, a sus brazos, sus manos, sus dedos, a sus pies, incluso sus fosas nasales.
Pero nosotros sabemos, porque Jesús nos lo dijo, que Dios es espíritu. Como Él es espíritu, no tiene oídos, ni ojos, ni nada del resto. Se trata de una expresión antropomórfica que habla de Dios como si fuera un ser humano. Un ejemplo que me gusta está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, donde leemos: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Y no esperamos ver nosotros un par de ojos que recorren toda la tierra, no. Y sabemos perfectamente que lo que significa es que Dios está alerta, busca personas a quienes Él pueda ayudar de verdad, ayudarlas en todo. Estas son las expresiones antropomórficas. El tercer ejemplo es la poesía. Hay mucha poesía en la Biblia. El mejor ejemplo, creo yo, es el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Y un poco después en el Salmo el salmista dice: el sol nace de un extremo de los cielos. Eso no nos obliga a tener una perspectiva precopérnica del universo, sino que en 3 versículos sucesivos del Salmo 19, el sol es comparado con alguien que mora en una carpa, que mora en el tabernáculo, con el novio que sale de la cámara nupcial y con un atleta que está recorriendo el cielo. Y cuando en 3 versículos el sol es comparado con alguien que mora en una carpa, con un novio y con un atleta, uno no sabe que no es prosa, eso es poesía. Nuevamente es un lenguaje figurado y no es una declaración científica. Así que estemos preparados para encontrarnos con pasajes de la Escritura que son poéticos. El siguiente ejemplo, el número 4, es el libro de la Revelación, el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Este libro está lleno de imágenes más extrañas y maravillosas aún, con dragones y el cordero y el resto. Y en el capítulo 7, el Apocalipsis 7, versículos 9 y siguientes, leemos aquí sobre la multitud, que es tan grande que nadie puede contar la multitud de los santos redimidos que estaban con túnicas blancas. Y Juan le pregunta al ángel que le está interpretando quiénes son los que están vestidos de blanco. Y el ángel responde: ellos son los que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero. Bueno, yo confieso que nunca he intentado lavar mi ropa en la sangre de un cordero. Eso es un concepto bien extraño. E incluso si intentáramos hacerlo, sabríamos que la ropa no quedaría blanca. De modo que es un ejemplo y nosotros sabemos exactamente lo que quería decir, que los redimidos que estaban frente al trono de Dios son aquellos que han venido a la cruz, donde la sangre del cordero fue derramada, y pusieron su confianza en Cristo como su Salvador y como resultado han sido limpiados para poder entrar a su presencia. El quinto ejemplo es un poco más controvertido. Voy a tratar de mostrarlo. Es lo que yo llamo la cuestión de la perspectiva desde la cual los autores bíblicos están mirando. Los autores bíblicos registraron varias cosas desde el punto de vista ordinario del observador. Nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces decimos que el sol sale por el oriente y se pone por el occidente, pero sabemos que eso no es cierto. El sol está quieto y es la tierra la que se mueve en realidad. Pero utilizamos este lenguaje porque es lo que el observador ve y piensa. Y la Biblia con frecuencia hace lo mismo. Esto nos da luz, y esto es algo que es más controvertido aún. Nos da luz sobre la utilización de palabras como cada y todo. Déjenme argumentar que esas palabras no deben ser necesariamente entendidas en un sentido absoluto. Cada y todo. Porque algunas veces pueden ser utilizadas de una manera que es relativa para el narrador.
Yo en lo personal pienso que esto se aplica al diluvio del Génesis. En Génesis 7, versículo 19 dice, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Esto querría decir que hubo un diluvio universal. He leído el libro que se llama El Diluvio Universal, y ese es el argumento, porque como la Biblia lo dice, seguramente fue universal. Desde mi punto de vista, son los científicos los que tienen que decir qué tan universal o qué tanto se extendió ese diluvio. Pero si se nos dejara solo con la Biblia, sería perfectamente posible argumentar, como yo lo hago, que el autor bíblico no quiere que esto se interprete como que fue un fenómeno universal. Y ahora, permítanme darles uno o dos ejemplos más. En Lucas 2, versículo 1, dice, se promulgó un edicto para que todo el mundo fuera empadronado o que participara en el censo. Todo el mundo. Nosotros no creemos que eso sea literal y que absolutamente todas las naciones hubieran sido censadas. O más impactante quizá es Hechos 2, versículo 5, que habla del día del Pentecostés y que dice, todas las naciones bajo el cielo estaban representadas allí. Todas las naciones, pero seguramente no está incluida Australia, ni Nueva Zelanda, Latinoamérica, etc. De hecho, Lucas, al escribir en Hechos su descripción del día de Pentecostés, nos dice casi inmediatamente lo que él quiere decir con todas las naciones de la tierra, porque en los versículos 9 al 11 nos da una lista de 15 grupos de la cuenca del Mediterráneo y él dice que todas las naciones del mundo conocido, todas las del mundo grecorromano estaban representadas allí. Entonces, las palabras cada y todo algunas veces son relativas al observador y a quien habla. Creo que es suficiente información para nuestro primer punto, que Dios habló para ser entendido. Examinemos el principio de la simplicidad, que es buscar el significado natural del texto. Ahora vamos al segundo punto. Dios habló en contextos particulares y precisos. Y yo llamo a esto el principio de la historia. De hecho, si lo piensan bien, el principio básico de la revelación que Dios hace de sí mismo se encuentra aquí. Él no les gritó a las personas desde la distancia, no. Él bajó a su nivel. Él entró a la situación del contexto de ellos. Les habló incluso en su mismo idioma. Y esto es verdad no solo en la encarnación del Hijo, también es verdad en la inspiración de la Escritura. Dios habló en sus propios idiomas. Él contemporizó, Él fue a donde estaban las personas a quienes Él quería revelarse. Y dicho sea de paso, en nuestra manera de comunicarnos o de enseñar y de predicar debemos aprender a hacer lo mismo, a ponernos en el nivel de las personas. C.H. Spurgeon, el gran predicador bautista, una vez dijo, recuerden, Jesús dijo, alimenten mis corderos, no mis jirafas. No creo que eso tenga que ser explicado, ¿verdad? Si el principio 1 es el principio de la simplicidad, donde buscamos el significado natural del texto, el principio número 2 es el principio de la historia, donde buscamos el significado original del texto. ¿Qué era lo que el autor quería enseñar? ¿Y cómo lo habrían entendido los primeros que escucharon su mensaje? Hay un profesor de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, que se llama Ed Hirsch. Hirsch, profesor Hirsch. Él escribió un libro muy importante hace algún tiempo que ahora debe de ser emérito y se llama La validez en la interpretación. En ese libro, Hirsch afirma el principio vital que espero ayudarles a recordar. Un texto significa lo que su autor quiso decir. Un texto significa lo que su autor quiso decir. En otras palabras, es el autor del texto el que establece su significado. Y aquí no compartimos la opinión de los teólogos existencialistas como Rudolf Bultmann, de quien habrán oído ustedes hablar.
Bodman decía, no, un texto significa lo que significa para mí. Lo que signifique para usted y para usted y para usted es totalmente distinto. Pero nosotros decimos, un texto no significa lo que significa para mí de manera subjetiva, no, significa lo que su autor quiso decir. Las perspectivas posmodernas en los círculos universitarios dicen que el texto está en la frase que utilizan, que el texto es infinitamente interpretable. Es decir, que tiene tantos significados como lectores hay. Pero nosotros decimos, no, no es así, puede ser infinitamente aplicable, pero no es infinitamente interpretable. Por el contrario, el significado de un texto es establecido por el autor que lo escribió. El texto significa lo que el autor quiso decir. Entonces nuestra responsabilidad es preguntarnos qué quería decir el autor cuando escribió esto. ¿Qué era lo que él quería decir? ¿Cómo quería que entendiéramos lo que escribió, etcétera, etcétera? Ahora bien, es en esta conexión que tenemos que reconocer la importante diferencia entre la eisegesis y la exégesis. Quiero hablar por unos momentos sobre la gran locura de la eisegesis, que es leer en el texto lo que no está ahí. Porque el mayor error que podemos cometer al interpretar la Escritura es importar en el texto ideas ajenas de una generación posterior. Leemos nuestros pensamientos del siglo XXI en la mente de los autores bíblicos y afirmamos que ellos patrocinan nuestras opiniones. Eso es algo que no debemos hacer, pero creo que es muy común. Y este es el significado de eisegesis, leer en el texto lo que queremos encontrar en él. Mientras que la exégesis trata de sacar del texto lo que está en él, la eisegesis trata de meter allí lo que no está, sino lo que uno quisiera encontrar allí, pero no está. Un ejemplo es la imagen de Jesús. Un estudioso de Harvard llamado H.J. Cadbury hace algunos años escribió un libro llamado El peligro de modernizar a Jesús. Él reconocía allí que está perfectamente bien el hecho de presentar a Jesús a nuestros contemporáneos en una manera con la que ellos se identifiquen. Queremos presentarles a ellos a un Jesús que está vivo y es real. Y está bien que lo hagamos siempre y cuando no lo hagamos a costa de la autenticidad de Jesús. De modo que no debemos reconstruirlo a Él a nuestra imagen. Permítanme darles algunos ejemplos. Está Jesús el asceta. Al principio de la era cristiana, es comparado con Juan el Bautista, que tenía un abrigo de pelo de camello y casi siempre, creo yo, andaba descalzo y solía comer langosta con miel silvestre. Pero Jesús no era así. A Jesús incluso lo llamaron glotón y bebedor de vino. Entonces Jesús el asceta no es el auténtico Jesús. Ha sido reconstruido a nuestra imagen tal como lo deseamos. O tomemos un ejemplo más moderno, Jesús el revolucionario, Jesús el Che Guevara, pero el Che de hoy. El guerrillero urbano o rural y con ojos destellantes y barba negra. Pero de nuevo Jesús no era un revolucionario, no es una verdadera imagen de él. En nuestra propia época está Jesús el payaso, en el musical gospel, y Jesucristo superestrella, que en algún momento pensó que sabía quién era, pero luego, especialmente en el jardín de Getsemaní, ya no estaba seguro de su propia identidad. Entonces cantaba, antes estaba inspirado, pero ahora estoy triste y cansado. Luego tenemos a Jesús, el fundador de la empresa moderna. ¿Han oído hablar de él? Bueno, fue un libro escrito por un hombre llamado Bruce Barton en Estados Unidos. Este hombre era un publicista de Madison Avenue y escribió un libro sobre Jesús
y trató de demostrar que todos los principios de la empresa moderna se encontraban en las enseñanzas de este joven judío, como él decía. Pero él decía hacia el final del libro, ¿no saben lo que Jesús dijo cuando era joven? ¿No? Dijo, ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay varias de esas imágenes que nos gustan y es comprensible, pero debemos evitar eso, debemos estar seguros de que nuestra misión de presentar a Jesús a nuestros contemporáneos no perdamos su autenticidad. Voy a continuar. Vamos al punto B, que se llama la disciplina de la exégesis. La exégesis bíblica en el principio de la historia es la disciplina que requiere tanto integridad para rehusarnos a torcer la escritura, como sensibilidad para utilizar nuestra imaginación para recrear la situación en la que los autores bíblicos se encontraron. Tenemos que luchar por librar a nuestra mente de la perspectiva moderna y de las presuposiciones modernas. Tenemos que meternos en la situación de los autores bíblicos. Tenemos que recrear su contexto histórico y entender su idioma como ellos lo usaron y como los oyentes debieron haberlo entendido. Todo eso es la disciplina de la exégesis. Calvino lo dijo de una manera hermosa. Yo creo que Calvino es el mejor expositor bíblico que Dios le ha dado a la Iglesia. Él tenía un entendimiento increíble para su edad en el siglo XVI y él dijo esto: la primera regla de un intérprete es dejar que el autor diga lo que dice y yo quiero hacerle decir lo que dice. La primera regla del intérprete es dejar que el autor diga exactamente lo que dice y transmitirlo como tal. Un ejemplo que quiero darles se encuentra en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana enseña que nacer del agua es el bautismo. Y hay otras personas que enseñan lo mismo hoy. Pero eso no puede ser correcto, porque Jesús instituyó el bautismo después de la resurrección y habló con Nicodemo al puro principio de su ministerio. Entonces, ¿cómo lo entendió Nicodemo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar hoy. ¿Cómo entendió Nicodemo la necesidad de nacer del agua y del Espíritu? Bueno, en ese mismo tiempo en el río Jordán, Juan el Bautista contrastaba la palabra con el Espíritu. Él dijo, yo bautizo con agua, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y luego Jesús dijo, bueno, a menos que tengan ambos, a menos que vayan a donde Juan el Bautista para arrepentimiento y perdón de pecados, no pueden luego venir a mí y nacer del Espíritu. Ahora bien, ya sea que ustedes estén de acuerdo o no con esa exégesis, aclaremos lo que intentamos hacer, cómo Nicodemo entendió lo que Jesús estaba diciendo. Ahora voy a concluir el segundo principio. La preocupación por descubrir la intención del autor, el contexto del autor, su idioma, se llama comúnmente la exégesis gramático-histórica. Su meta es establecer el significado original del texto bíblico. Hasta ahora hemos visto que como Dios habló, para ser entendido, podemos afirmar el principio de la simplicidad y buscar el significado natural del texto. Como Dios habló en contextos precisos, afirmamos el principio de la historia para buscar el significado original del texto. En tercer lugar, como cuando Dios habló no se contradijo a sí mismo, podemos afirmar el principio de la armonía y buscar el sentido general del texto que es iluminado por otras partes de la Escritura. Todo esto, estos tres principios surgen de la verdad que Dios ha hablado y la forma como Él lo ha hecho. Lo que encontramos en la Escritura es una combinación notable de diversidad y de unidad. La revelación de Dios es rica en diversidad, en énfasis teológico y en medios literarios, como lo vimos la semana pasada.
Sin embargo, a pesar de su gran diversidad, la revelación que Dios hace de sí mismo es consistente en toda la Escritura. Como lo leemos al principio de Hebreos, el mismo Dios que habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas en estos días finales ha hablado por medio de su Hijo. Y el propósito general de su revelación es evidentemente el mismo. En una palabra, es la salvación. El propósito de Dios es llamar a un pueblo para sí mismo, adoptarnos en su familia, transformarnos en la imagen del Hijo y enviarnos de nuevo al mundo como testigos y siervos y llevarnos a nosotros y de hecho a todo el universo a la gloria final. Todo eso es la salvación. De modo que la salvación es una palabra grande e incluye la totalidad del propósito de Dios para nosotros en Cristo, que es la razón por la cual la Escritura da testimonio de Cristo, y el gran propósito de la Escritura es dado a conocer a Él. También considero importante recordarles que la revelación de Dios es absolutamente progresiva. O si lo prefieren, la revelación de Dios ha sido acumulativa, no en el sentido de que Dios haya contradicho lo que reveló antes, sino en el sentido de que lo amplía. Muchos de ustedes, estoy seguro, son profesores y otros padres. Y si ustedes son sabios, nunca les enseñarán a sus hijos en un momento lo que necesitan contradecir en otro momento. Si ustedes hacen eso, pierden su credibilidad como profesores. Tomemos la Trinidad. Es un ejemplo. En el Antiguo Testamento se hace énfasis en la unidad de Dios. Es decir, que el Señor nuestro Dios es un solo Señor y amarás al Señor con todo tu ser. Pero también es cierto que el Antiguo Testamento tiene algunas pistas de la pluralidad de la divinidad. En Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Es una pluralidad de la divinidad. O por ejemplo, santo, santo, santo. Y hay muchas otras pequeñas pistas de la pluralidad, pero el énfasis principal del Antiguo Testamento se hace en la unidad de Dios. Y el énfasis principal del Nuevo Testamento se hace en la Trinidad. Pero Dios no iba a poder revelar su Trinidad hasta después de que su pueblo captara su unidad completa. Cito de nuevo a Lutero, me siento orgulloso de Lutero. Él dijo, aunque leemos la Biblia hacia adelante, solo la podemos entender hacia atrás. En otras palabras, debemos dejar que el Nuevo Testamento explique e interprete al Antiguo. Lamento decir que la tendencia moderna de los teólogos de hoy es enfatizar la diversidad y, mientras tanto, negar que hay una unidad en la Biblia. Ciertamente afirmamos que hay diversidad en la Escritura, pero no a costa de sacrificar la unidad. Como Pablo lo escribió, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, una esperanza, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Se enfatiza fuertemente en la unidad. El profesor A.M. Hunter, en un libro llamado La Unidad del Nuevo Testamento, escrito durante la guerra, dice, hay una profunda unidad en el Nuevo Testamento que domina y trasciende todas las diversidades. Este es el principio de la armonía que Dios nos ha dado en la Escritura, una revelación que es bien amplia, coherente y armoniosa. Por consiguiente, tenemos que estudiar toda la Biblia y aprender a interpretar cada texto a la luz de todo. De modo que debemos renunciar completamente a dos prácticas evangélicas muy comunes como son escoger textos aleatorios por un lado y escoger solo un texto por el otro. Escoger textos aleatorios es el método de escoger textos a ciegas. Me imagino que saben la historia del joven que tenía un gran problema y necesitaba la guía de Dios. Entonces abrió la Biblia al azar, luego llegó al pasaje de cuando Judas fue y se colgó. Y como esto no fue muy alentador, volvió a abrir la Biblia y leyó lo siguiente: lo que has de hacer, hazlo rápido. Y así sucedió.
tratemos de no tomar textos aleatoriamente. Recordemos que nuestros ancestros tenían algo que ellos llamaban cajitas de promesas. Era una pequeña caja en la que había pequeños pergaminos que tenían escritas diferentes promesas bíblicas, y luego el pergamino era enrollado y atado con una pequeña cinta de colores. Y cuando ellos necesitaban orientación, entonces cerraban los ojos y sacaban una promesa de la cajita de promesas. No tengo duda alguna de que Dios puede guiarnos de esa manera. No vamos a limitar a Dios, no. Pero no es la manera normal como Dios guía a su pueblo. La Escritura no es una antología de frases no relacionadas. No, esto no sería coherente. No seleccionemos textos al azar, ni tampoco nos concentremos en un solo texto. Centrarse en un solo texto es imaginarse que un asunto puede ser resuelto citando solo un texto, y no es así. Algunas veces, sin lugar a dudas, puede ser así, pero la revelación de Dios sobre cualquier tema es mucho más amplia que lo que se puede deducir de un texto. Debemos conocer toda la Biblia para que podamos dejar que la Escritura interprete la Escritura. De allí la necesidad de este estudio completo y de esta completa exposición en el altar. Entonces, en contraste con estas dos prácticas de las que tenemos que arrepentirnos, hay dos responsabilidades correspondientes. Debemos aprender a sintetizar y a armonizar. Sintetizar es combinar partes separadas en un solo todo. Un cristianismo muy popularizado surge cuando hay un uso selectivo de textos. Por ejemplo, nunca vamos a desarrollar una perspectiva bíblica equilibrada sobre el ser humano si nos centramos en la perversión del ser humano. Yo creo en la perversión total, si entienden su significado. Pero uno no llega a entender a los seres humanos si solamente se centra en eso. Porque hay otros pasajes de la Biblia que hablan de su dignidad. Tenemos que aprender a equilibrar la dignidad del ser humano hecho a la imagen de Dios y su perversión que está bajo el juicio de Dios, y no dejar la una sin la otra. O nuevamente, nunca vamos a desarrollar una perspectiva bíblica equilibrada del Estado si nos centramos exclusivamente en Romanos 13, donde se dice que el Estado está al servicio de Dios. Tenemos que ir también a Apocalipsis 13, en donde el Estado se convierte en el aliado del demonio. Ustedes pueden ver que necesitamos ambas perspectivas, no la una sin la otra. Tenemos que aprender a sintetizar la enseñanza de la Escritura y luego tenemos que aprender a armonizar, a permitir que la Escritura se explique a sí misma. Con frecuencia se dice que la Biblia está llena de contradicciones, y ciertamente hay pasajes que son difíciles de entender porque parece haber bastantes y variadas discrepancias. Pero es posible manejar esto de una manera que sea compatible con la integridad intelectual. Porque si creemos como lo hacemos, con un fundamento sólido en la inspiración y el origen divino de la Escritura, entonces vamos a ser sabios si no la acusamos prematuramente de estar errada y si no la manipulamos para encontrar una unidad artificial. Nuestra tarea más bien es buscar una natural armonización que respete ambos lados de cualquier debate. Entonces es específicamente útil descubrir el propósito teológico del autor. Y quiero darles como ejemplo la aparente discrepancia entre la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Santiago en su carta. Pablo afirma: como lo saben, la justificación es solo por la fe. Santiago afirma que somos justificados por las obras y no por la fe solamente. Y por eso Lutero rechazó a Santiago en el canon y dijo que era una epístola de paja. ¿Cuál es el propósito de Santiago y cuál el de Pablo? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos para permitir una armonización.
Pablo y Santiago estaban respondiendo a dos desviaciones teológicas distintas. Tenían oponentes diferentes en mente. Pablo se oponía a los judaizantes, y los judaizantes decían que la justificación es por las obras. Santiago se oponía a los intelectualizantes, que enseñaban que la justificación era por una ortodoxia aparente. A los judaizantes Pablo les dijo, la justificación no es por las obras, sino solo por fe. A los intelectualizantes Santiago les dijo, no es por una fe infértil, sino por una fe viva que hace obras. Entonces ambos apóstoles aclararon la naturaleza de una fe auténtica, es decir, que hay una confianza viva que se traduce en buenas obras. En Santiago 2, versículo 18 dice, yo te mostraré la fe por mis obras. Mientras que en Gálatas 5:8 leemos una frase de Pablo que dice, la fe obra a través del amor. Así que como ven, ambos pensaban que una fe auténtica hace obras. Pero Pablo hace énfasis en la fe que se traduce en obras, mientras Santiago hace énfasis en las obras que vienen de la fe. Espero que esto esté lo suficientemente claro porque es muy importante. Así que cuando la armonización no es posible y cuando la discrepancia insiste en permanecer, me parece que es más sabio, es más cristiano confesar nuestra ignorancia que acusar a los autores bíblicos de inexactitudes. Ahora resumiré el tercer principio. La Escritura es un coherente y orgánico todo. Por eso la llamamos la palabra de Dios. La Escritura salió de una mente y de una boca, aunque la verdad tuvo la intervención de muchas mentes y muchas bocas. Fue el tema de la semana pasada. Debido a la doble autoría de la Escritura, esperaríamos a priori una combinación de diversidad y de unidad. Diversidad debido a los muchos autores humanos y unidad debido al único autor divino. Y eso es exactamente lo que Dios ha dado. Ahora concluyo. La base para que creamos en la autoridad de la Escritura es nuestra convicción de que Dios ha hablado. La base para nuestra interpretación de la Escritura es nuestra convicción de por qué y cómo ha hablado. Como Dios habló primero para ser entendido, podemos afirmar el principio de la simplicidad y buscar el significado plano, obvio, natural y sentido del texto. En segundo lugar, como Dios ha hablado en contextos precisos y particulares, podemos afirmar el principio de la historia. Y buscamos el sentido original como los escritores pretendían que lo entendiéramos. Y en tercer lugar, como Dios dio un mensaje coherente, sin contradecirse a sí mismo, podemos afirmar el principio de la armonía y buscar el sentido general, que es el sentido por otros pasajes de la Escritura. Ahora bien, cuando uno reflexiona en esto, no son principios arbitrarios, no. No los imponemos de manera artificial en el texto. No, ellos surgen de una manera natural y lógica del tipo de Dios que Él es, que ha hablado, y del tipo de palabra que Él ha hablado. Esa palabra es sencilla, contextualizada y coherente. Que Dios nos ayude en la interpretación de su preciosa palabra.